Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. El contenido es meramente informativo y educativo. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, busca ayuda profesional. La persona no le interesa estar presentable como antes podía ser una persona que incluso iba al gym, quería estar en buen estado, etc. Pero entra después un momento donde no le interesa nada. Que lamentablemente en este mundo occidental donde vivimos a la carrera y todo tenemos que hacer ya para ayer, entonces estamos estresados. Pero este estrés acumulado, ¿no es cierto?, ya puede llegar un momento en que rebasa el vaso y ahí es donde entramos al trastorno de ansiedad. Varios pacientes vienen diciéndonos, estoy muy estresado. Empezamos a evaluar y lo que tienen ya es un trastorno de ansiedad. Pero la ansiedad cotidianamente además se manifiesta por incluso manifestaciones de estomacales. Hay personas que nos vienen, que han recorrido todos los especialistas, dicen, tengo todo el tiempo diarreas y no han encontrado nada. Ansiedad. Porque he sabido de algunos familiares de pacientes, dice, claro, yo he empezado a tomar también a lo que usted le ha dado a fulana y sin embargo no me hace lo mismo. Digo, no, por favor, cada situación es diferente, ¿no? Entonces no podemos automedicarnos. Hoy en particular, algo que nos llama mucho la atención porque son pequeñas llamadas de atención que nos da el cuerpo, la mente, sobre qué está pasando en ese momento en el que te sientes triste y de pronto pasas a estar ansioso, en el que este dolor de cabeza luego se convierte en una dolencia de orden médico. Hoy vamos a estar hablando de esto, por supuesto, y tengo una invitada de lujo a la que estoy viendo de varios años, la doctora Elizabeth Patiño, médica especializada en psiquiatría. Doctora, asiento, por favor. Gracias por acompañarme hoy. Estamos entrando en una nueva fase del periodismo que yo estoy acostumbrado a hacer y le agradezco mucho que me acompañe, en verdad, porque va a ser muy lindo y nutrido poder hablar de este tema que me preocupa en particular. Quiero hablar acerca de la depresión, quiero hablar acerca de la ansiedad, quiero hablar acerca del estrés, pero vamos a ver en qué magnitud podemos hacer que esto pueda ser muy amable para que la gente pueda entender y pueda tener un marco de orientación cabal. Quiero empezar preguntándole, ¿qué provoca la depresión? ¿Por qué nos da la depresión? Bueno, primero un saludo muy cordial y afectuoso, Martín. Desde hace años que no lo veía, siempre usted preocupado por estos temas que tienen que ver con lo más profundo del ser humano. Y en este caso, pues lo que tenemos que señalar respecto a qué provoca la depresión, ¡wow! Todos los trastornos mentales son multifactoriales, quiere decir que se deben a muchas causas, no es una sola causa. Casi en todos, incluyendo la depresión, se está encontrando un factor genético. ¿No es cierto? Por lo tanto, estos trastornos son heredados, ¿no?, de una generación a otra, o puede saltar también. Hay el factor ambiental, ¿no?, donde ahí están directamente muchas circunstancias que hacen que la persona, de estar constantemente arremetida, atacada por diversos factores económicos, sociales, las condiciones familiares, laborales, etcétera, pues vaya destapando un cuadro depresivo, ¿no? Uh-huh. Y eso es más bien una depresión reactiva. Y hay otras que ya nacen. Tenemos personas, y esto no van a creer, pacientes a las que atendemos con todo el cariño del mundo, que nos dicen, desde que tengo uso de razón, siempre he querido morirme, no quería vivir. Quiere decir que desde pequeñitas ya tenían toda una sintomatología de lo que nosotros llamamos además depresión mayor, porque cuando ya hay ideación de muerte, o más adelante ideación suicida, que no es lo mismo ideación de muerte que suicidio. ¿Cuál es la diferencia? La de muerte es quisiera morir, pero la suicida es pienso, ¿cómo puedo matar? Incluso hay estas frases que a veces nosotros admitimos, las reproducimos a veces hasta sin pensar, cuando decimos, quiero morirme, cuando uno está en su momento de rabia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero no parece ser tan sencillo decir aquello, ¿no? Eso es ideación de muerte, ¿no?, que pueden tener la mayoría de las personas algún rato, ¿no?, pero que es algo fugaz. Pero en una depresión ya se llega hasta la ideación suicida.
e inclusive a la planeación suicida. ¿Cuál es la diferencia? La ideación suicida es pensar, quisiera matar con esto, pensar varias alternativas, cuál podría ser la más efectiva. Y la planeación ya es planifico. Voy a hacer tal lugar, voy a tal momento, aprovechando que ¿Esto es nadie silencioso está. o hay pistas? Las personas van dejando pistas. A veces no tan abiertamente, ¿no? Porque el tema del suicidio es un problema muy grave en nuestro país. Bueno, en todo el mundo. Pero en nuestro país además es un fenómeno oculto. No tenemos los registros reales de los suicidios que se dan. Pero lo que sí podemos ver es que las personas generalmente dan signos. Se ha acuñado un término vinculado con eso que es desvivirse. Como que el término que va a cubrir esta decisión tan dura que a veces tiene que tomar una persona, y como que eso también se ha comenzado a manejar mucho en redes sociales como un término que está vinculado con esta acción que puede tomar alguien, ¿no? Lamentablemente sí, y aquí vemos en el ciberespacio, si bien nos ha traído tanto la tecnología, nos puede traer pautas, mensajes asertivos, educativos, como es lo que pretendemos hacer ahora, pero también nos trae cosas morbosas, de espacios donde incentivan al suicidio, ¿no es cierto? Y más bien como que motivan a eso. Lo que tenemos que decir claramente, ninguna persona quiere quitarse la vida. Lo que sí le lleva seguramente a una cuestión de suicidio es que no puede aguantar el dolor. Por eso estamos hablando de depresión mayor. O sea, hay diferentes tipos de depresión. Desde esa depresión que nosotros llamamos distimia, con la que una persona puede vivir durante años por X factores externos inclusive, ¿no? Con mayor parte del tiempo está sin ganas de hacer nada, sin encontrarle sentido a la vida, ¿no? Despertando desganada, sin fuerzas. Son estas personas a las que lamentablemente muchas personas de su entorno dicen, ay, es una floja, no quiere hacer nada, no quiere levantarse, tiene su cuarto un desastre, es una barbaridad, ni siquiera quiere bañarse. Ya estás alimentando cabalmente la... Estamos ante un cuadro depresivo. Y al reclamarle y todavía estigmatizar que es un flojo, una floja, etcétera, estamos aumentando ese sentimiento de minusvalía, de baja autoestima que tiene una persona con depresión. ¿Cómo diferenciar entre una tristeza pasajera y un cuadro depresivo? ¿Qué elementos tienen que llamarnos la atención? Muy buena pregunta, Martín. Depresión no siempre es tristeza. Ustedes saben que ahí está la depresión sonriente. Pueden haber personas que están sonriendo y por dentro están atormentadas de lo que es un dolor muy profundo, por lo tanto que les ha quitado sentido a su vida. Es como si fueran zombies viviendo, ¿no? Pero pueden estar haciendo todas las cosas de manera regular. Entonces, y esto no es un solo día, tiene que ser mínimo 2 semanas, ¿no es cierto? Que la persona está acarreando por dentro, digo 2 semanas siendo entusiasta, pero a veces, muchas veces son años, que la persona acarrea en silencio esas ganas, esa desmotivación, esa falta de energía para hacer las cosas, esa falta de encontrarle un sentido a su vida, a lo que hace, ¿no? Es decir, no disfrutar de nada de lo que hace. Ahí hay detonantes, ¿no? Claro, pero primero, y le explicaré ahora qué es lo que pasa con la tristeza. La tristeza podemos sentir cada uno de nosotros en cualquier momento, y es pasajero, es transitorio. Se nos ha muerto una mascota, o ha partido una persona muy querida que ha viajado y no la vamos a volver a ver, etcétera, ¿no es cierto? O estamos saliendo de nuestra casa, dejando a nuestra familia querida, nuestra madre, nuestro padre, y no vamos a volver a vivir con ellos. Esas son tristezas que tenemos que pasar y atravesamos, ¿no es cierto? Es más, tenemos un derecho. Por ejemplo, este es el duelo, ¿no es cierto? Cuando parte una persona muy amada ya a otra vida, ya de manera irreversible, yo siempre digo, es un derecho el pasar el duelo, que dura de 3 meses a 6 meses. Si este se prolonga por años, estamos ya ante una depresión, ante un duelo patológico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer las diferencias. O sea, en la cantidad de depresiones que tenemos. Una relación amorosa, por ejemplo, de estas que son muy intensas en los jóvenes, puede llevar a durar tanto y a convertirse en una depresión, así como la que describe. Incluso he escuchado hablar acerca del duelo, por ejemplo. Claro, por eso. Si una ruptura de una relación de pareja intensa tiene que llevar al duelo.
O sea, o sí, ¿no es cierto? O sea, se va a poner triste, esa persona sin ganas de vivir. Entonces, pero cuando esto se prolonga durante varios meses, entonces, ojo, ahí estamos entrando y hemos entrado a una depresión. Entonces, es ahí donde tenemos que poner alerta roja, ¿no? Entonces, decir, está bien que pasemos duelo. Yo les digo a algunas personas, a unos pacientes, incluso tienes derecho a pasar el duelo. Es más, vívelo. Y las etapas del duelo que tiene, etcétera, hay que vivirlos para que uno se libere de esa pérdida que ha tenido. Pero si esto se va prolongado, hemos visto personas que viven durante años el duelo, por ejemplo, la partida de un hijo, que es algo muy, muy fuerte. Entonces ahí ya necesitan, ahí estamos ante un cuadro depresivo fuerte que necesita apoyo profesional, ineludiblemente. En los casos que usted atiende, en la clínica que usted realiza durante todos estos años, ¿qué detonantes ha detectado que podrían ser como patrones para que todos podamos decir, ojo que esto sí tiene que llamarme la atención? Esto que les decía, esta sensación de desgano, esta sensación de aislamiento social, que es otra cosa. La persona no quiere, siendo una persona que le encantaba estar con amigos, salir, no quiere salir a ningún lado. Pero esto no es un día o 2 días, esto se prolonga durante semanas o meses, ¿no? Y cada vez el aislamiento va siendo hasta de la misma familia. El aislamiento, entonces ahí hay que ponerle un punto suspensivo. Ojo, mucho ojo, porque estamos entrando a un cuadro depresivo y no se trata de exigirle a la persona que comparte y demás que venga, qué barbaridad, que eres aburrido o aburrido. El tema del descuido en el aseo y arreglo personal. La persona no le interesa estar presentable, como antes podía ser una persona que incluso iba al gym, quería estar en buen estado, etcétera, pero entra después un momento donde no le interesa nada. O sea, puede bañarse a veces a mucha exigencia después de una semana o hasta de semanas, ¿no? El tema también algunas personas cursan una depresión con anorexia, es decir, que no tienen apetito. U otras, cuando está cruzado por la ansiedad, ganas de comer mucho, demasiado, y tienden a engordar. En la depresión, generalmente existe 2 alteraciones del sueño. El insomnio, que la persona no puede dormir en las noches, y como que vemos normal, ¿no? Que una persona dice, sí se ha quedado hasta las 2 de la mañana y tiene que ir al colegio a las 7 de la mañana o a la universidad. ¡Wow! 5 horas no es suficiente, tienen que ser de 7 a 9 horas, y en la noche, no de día. Entonces ese es el insomnio. O se despierta a medianoche y la persona no puede volver a conciliar el sueño. O acostándose y durmiendo a las 10, despierta a las 3 de la mañana y no puede volver a conciliar. O sea, son diferentes formas de insomnio. O la hipersomnia, que se da en la depresión, no así en la ansiedad. La hipersomnia es que la persona duerme de noche y también sigue teniendo sueño de día y sigue durmiendo, ¿no? Esa es la hipersomnia, otra manifestación de la depresión, ¿no? Y luego vuelvo a señalar, da mensajes cuando la depresión va avanzando de que no le encuentra sentido a su vida. Antes me preguntó Martín cuáles serían los mensajes de alerta para ver que la persona no quiera terminar con su vida, entonces que le cuesta vivir, ¿no? Entonces, a ver, no le va a decir muchas veces directamente quiero matarme, o sea, eso no lo va a decir, sino a personas tal vez muy allegadas, de mucha confianza, pero en general van a decir, pucha, es que nada tiene sentido, o sea, ese tipo de mensajes, ¿no? De decir, ¿para qué? ¿Y esto para qué? Estas pistas que nos da, más las frases que se utilizan, deberían ser suficientes llamados de atención como para que nosotros actuemos. ¿Y cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer si es que se da el caso de que detectamos este tipo de puntos que usted nos ha aclarado ahora? Quisiera unir a esto, antes de que le diga qué tenemos que hacer, el tema de la ansiedad, que no es lo mismo que depresión. Ahora, la depresión, últimamente estamos viendo, van depresión y ansiedad juntas casi, ¿no? La ansiedad son esos, al principio incluso vienen las personas y estoy muy estresada. Es que claro, todos estamos estresados. De hecho, yo me he estresado aquí al venir cuando todavía había terrible congestionamiento por nuestros lindos carnavaleros y yo tenía que estar, no me gusta estar tarde, entonces tenía que estar puntual y me he estresado, ¿no?
Eso es estrés y lo pasamos todos, cotidianamente, lamentablemente en este mundo occidental donde vivimos a la carrera y todo tenemos que hacer ya para ayer, entonces estamos estresados. Pero este estrés acumulado, ¿no es cierto?, ya puede llegar un momento en que rebasa el vaso y ahí es donde entramos al trastorno de ansiedad. Es decir, el estrés está relacionado con la ansiedad. El estrés está muy relacionado, o sea, el estrés es cotidiano, es lo que todos los días sentimos, todos los que vivimos en la ciudad por lo menos. En el área rural creo que es diferente, es una vida sana. En la ciudad todos estamos alterados, que si un tipo se ha pasado en rojo, que si nos ha querido chocar, etcétera, etcétera, siempre estamos estresados. Pero estos niveles de estrés, cuando van acumulándose y son diferentes factores que ya confluyen, entonces ya se destapa un cuadro de ansiedad que es diferente. La ansiedad, aunque vuelvo a repetir, varios pacientes vienen diciéndonos, estoy muy estresado. Empezamos a evaluar y lo que tiene ya es un trastorno de ansiedad. ¿Qué era lo que señalaba al ingresar? O sea, hace rato cuando lo escuchaba, puede venir con manifestaciones corporales, somáticas se llaman, ¿no? Dolor de cabeza, a veces mareos. Cuando entramos incluso a niveles de ansiedad más fuertes como una crisis de pánico, que es ansiedad también, taquicardia, dificultad para respirar, sensación de ahogo, sensación inminente de que algo malo va a pasar y me voy a morir. O sea, pensamientos catastróficos, ¿no? De que algo está viniendo y que no puedo contener todo eso. Eso ya es, diríamos, una crisis fuerte de ansiedad, que es la crisis de pánico. Pero la ansiedad cotidianamente además se manifiesta por incluso manifestaciones de estomacales. Hay personas que nos vienen, que han recorrido todos los especialistas, dicen, tengo todo el tiempo diarreas y no han encontrado nada, ansiedad. Hay otras personas que además vienen diciendo, ya no aguanto a mi mamá, todo el tiempo se enoja, grita, nos riñe de nada. Un problema pequeño lo hace la irritabilidad. O sea, es lo que llamamos nosotros los fosforitos, ¿no es cierto? Algo está pasando. Si esa persona antes era serena y de pronto empieza a cambiar y todo le molesta, todo le irrita, ¿no es cierto? Y reacciona desproporcionalmente ante determinadas situaciones, estamos ante un cuadro de ansiedad. O sea, se dan cuenta, son cosas de las que vamos hablando y con las que cotidianamente ustedes nos encontramos. Pero, a ver, yo he encontrado un lazo en lo que usted me dice, hay un lazo entre el estrés, que cuando llega a niveles, digamos, altos, se convierte en ansiedad, y la ansiedad tiene como trastorno diferentes tipologías, que es lo que me he estado mencionando. Pero, ¿qué ocurre en la relación ansiedad-depresión? ¿Hay una relación o son cosas que tenemos que separar con una línea porque uno no se pasa al otro, o pueden estar combinados de pronto? La mayoría de las veces estamos encontrando ahora que van combinadas. De hecho, en las clasificaciones últimas que tenemos de trastornos mentales, de la Sociedad Americana de Psiquiatría y también de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el C11 que ya está ahora, entonces ya se habla de depresión ya con o sin ansiedad. Aparte la ansiedad que puede venir sola también, ¿no? Con otras manifestaciones terribles. Pero estamos viendo la mayor parte de los pacientes que vienen con ambas cosas, depresión y ansiedad. Entonces hay que trabajar con ambos cuadros. Menos mal que la medicación es muy similar para ambos. Justamente iba a esa pregunta. Cuando uno tiene depresión, tiene ansiedad o tiene estrés, ¿cuál de estas tres necesariamente se tiene que medicar? ¿Cuáles no? El estrés no es necesario medicar, pero hay que hacer pausas que son saludables, de vez en cuando asistir a un psicoterapeuta que le puede ayudar mucho, ¿no es cierto?, para manejar mucho, porque hay personas con rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva que les gusta que todo esté perfecto. Son obsesivos con la puntualidad, con el orden, con la limpieza. Esas personas tienden a estresarse y a estresar a su entorno. Entonces es bueno que puedan buscar la gente. Me confieso en ese parámetro, les soy sincero, o sea, yo tengo estos rasgos que usted menciona, nunca me los habían dicho al frente, como para admitir que podría ser parte del estrés, pero por lo menos yo los considero parte de mi cotidiano, y de verdad que me estreso cuando algo no se cumple, como usted menciona. Entonces ahí hay pautas que es bueno asistir a un profesional psicólogo, psicoterapeuta, pero también uno poder organizarse. Por eso yo creo que este tipo de programas ayudan mucho a que uno haga una pausa
cambiar de canal, en otras palabras, darse un relax siempre una vez a la semana, ¿no es cierto? Desconectarse de todo ese ritmo acelerado de trabajo que tenemos, dedicarse a la familia, e incluso solo, uno tiene que buscar su propio espacio para encontrarse consigo mismo también, ¿no? Entonces, dedicarse a algo que le guste y que disfrute. Bueno, el estrés se puede, digamos, trabajar de esa manera con terapia psicológica. Si es necesario, terapia psicológica. Si no, es muy saludable hacer siempre una pausa una vez a la semana para dedicarse a uno mismo, que eso tendría que ser una regla para todos. Hasta ser disciplinado, como dice. ¿Y qué ocurre con la ansiedad? ¿La ansiedad se medica? Sí, a ver, la ansiedad y la depresión. De principio, yo trabajo en coordinación con varias psicólogas y psicólogos de alto nivel, muy buenos profesionales, que me derivan generalmente pacientes, o yo les derivo también, o hacemos el trabajo conjunto, mancomunado. Entonces, cuando está en sus fases iniciales una ansiedad o una depresión, puede estar la parte psicoterapéutica, ¿no? Un profesional de psicología que le ayude. Pero cuando la cosa ya está avanzada, ahí ya tenemos alteraciones más profundas de lo que nosotros tenemos que llamar los neurotransmisores, o sea, todas esas maravillosas sustancias que son las que hacen que nuestro encéfalo funcione como la orquesta más perfecta y sincronizada del mundo, pero cuando se alteran en ínfimas cantidades, como son estos neurotransmisores, entonces ahí necesitamos la intervención médica y tenemos que entrar con medicamentos. La buena noticia, hace 60 años, sí, en los años 60, salieron las famosas benzodiazepinas que ustedes han debido escuchar, diazepam, el famoso clonazepam, Neurito. Salieron hace 60 años en forma progresiva como los grandes antidepresivos. No son antidepresivos, son ansiolíticos que actúan inmediatamente, pero no son antidepresivos, es más, son adictivos. Entonces, y a veces dopan a las personas si es que no les han dado en el momento adecuado y la dosis suficiente. Pero estas últimas décadas, ya a partir de los años 80, han empezado a surgir los verdaderos antidepresivos. Y los que tenemos actualmente no solamente son antidepresivos, nos atacan depresión y ansiedad sin causar adicción. O sea, absolutamente no son peligrosos, ¿no? Entonces, su acción es progresiva. Después de algunos días, recién podemos empezar a ver sus efectos. ¿Podemos nombrar algunos medicamentos de estos? Claro. Voy a nombrar los nombres genéricos. El escitalopram es un antidepresivo que nosotros llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un poco complicado, pero son eso. Otro, la paroxetina. Este es excelente a las depresiones donde prevalece la ansiedad, maravillosa. Después hay otras que también, una prima hermana de estas que ha salido hace 2 años, a Bolivia ha llegado, y que ya en Estados Unidos se está utilizando, que nos está ayudando a sacar a los pacientes, pero como un avión a despegar los que tenían depresiones más resistentes, cuadros más complicados de depresión ansiosa, etcétera, o depresión mayor, que es la fluvoxamina. Excelente. Y por el momento todavía no está tan caro como los otros que le he nombrado, ¿no? Y ojalá se mantenga así, porque de verdad era muy necesario que la fluvoxamina entre. No tiene casi efectos colaterales y por lo tanto la persona, y es bonito escuchar decir a las personas, pensé que nunca iba a poder decir, caramba, es posible mirar al mundo con ojos de alegría. Ahora, pero hay que hacer una advertencia. Estamos dando los nombres de los medicamentos, estamos dando un cuadro de cómo podría manejarse desde un punto de vista médico, pero hay que advertir que son medicamentos que no se venden de manera, digamos, natural y normal como otros medicamentos, sino que requieren de una receta que debe ser avalada por el médico psiquiatra, en este caso, ¿quién es el que hace la medicación? No es así, Martín. No necesariamente. Las benzodiazepinas que son adictivas, u otros medicamentos, eso sí, psicofármacos que son adictivos, tienen que ser con receta y ahí tenemos que poner otros 20,000 cosas para dar. Estos que le he nombrado, no, porque no son adictivos, no son peligrosos, pero aquí sí no pueden automedicarse. Porque he sabido de algunos familiares de pacientes, dice, yo he empezado a tomar también a lo que usted le ha dado a fulana y sin embargo no me hace lo mismo. Digo, no, por favor, cada situación es diferente, ¿no? Entonces no podemos automedicarnos. Lo bueno en medio de lo malo es que estos medicamentos no son muy económicos, son bastante caros. Ahí hay un contrapeso. Esa es la parte, entonces,
Eso es donde tenemos que ver, y eso lo hablamos con los pacientes. No todos pueden acceder a estos medicamentos. De hecho, en el SUS, por ejemplo, no existen estos medicamentos porque son muy caros. Existen solamente el más elemental que apareció a principios de los años 90 de esta familia de antidepresivos ansiolíticos, que es la fluoxetina, ¿no? Pero que cuesta $1, creo, una cosa así. Eso es lo único que tienen en el SUS. Y lamentablemente en varios seguros, ¿no es cierto?, de corto plazo, o sea, de privados, ¿no?, seguros de salud, donde no tienen estos otros medicamentos. Entonces, aquí está el gran desafío que yo siempre les digo con mucho cariño a los visitadores médicos: por favor, hay que bajar, porque estamos haciendo de la salud mental algo elitista, que no está al alcance de todas las personas, que son alrededor del 20% de la población o más, que padecen de un trastorno depresivo. Pero hay que aclarar que sí o sí tiene que existir una consulta médica de por medio para dar esta medicación, y ahí se hará el tamizado respectivo para ver el tema del costo, el tema de la pertinencia, el tema de poder aliviar, si se puede denominar así, porque creo que al final es un tratamiento que puede durar mucho tiempo también. No menos de 10 meses. O además hay personas que Toda la vida. estaba viendo que viven con la depresión y tienen que saber administrar sus emociones como para poder sobrellevar una vida que los mantenga aquí, ¿no? Ahí no hemos hablado de cuadros depresivos que van apareciendo recurrentes, por ejemplo, en el trastorno bipolar. Tan alegremente escucho a los jóvenes decir: eres un bipolar. Sí. El trastorno bipolar es primo hermano de la esquizofrenia. Es un trastorno psicótico que se caracteriza por trastornos del estado de ánimo. Hay una etapa, ¿no es cierto?, una fase donde la persona está tan eufórica que es capaz, como hemos tenido algunos pacientes, de regalar todo. Había una paciente que tenía unas boutiques, no aquí, sino en Santa Cruz. Cuando le ha venido la fase maníaca, o sea, la fase de excitación, de total algarabía, si podemos llamarle así con palabras sencillas, ha regalado toda de su boutique, que era una de las boutiques más caras allá en Santa Cruz. O sea, son personas que se pueden poner a bailar en la mesa, hacer cosas totalmente llamativas, se visten de manera bastante llamativa. Y esa misma persona entra a una fase depresiva donde no hay nada que le pueda... Y son bien difíciles de sacar estas fases depresivas. Son muy extremas. Extremas totalmente, ¿no? En muchos casos, pues, se quieren internación o sí hospitalización, porque pasan así, ¿no? De estar totalmente encima, pasan abajo. Por eso yo digo, cuando hablan tan alegremente, no digan eso. El trastorno bipolar merece todo nuestro respeto, y las personas con trastorno bipolar necesitan un cuidado especial. ¿Cuál es la fase más crítica de un cuadro depresivo que requiere de internación, como dice? Cuando vemos que la persona no está respondiendo al tratamiento de ambulatorio, donde a la persiste a la medicación, tratamiento de ambulatorio en consulta externa, ¿no? Requiere ¿qué se llama? De subir dosis de manera cuidadosa, que solamente en forma hospitalaria van a poder brindarle. Cuando hay riesgo de suicidio inminente y la persona pues no retrocede en esa ideación suicida, ¿no? Está totalmente aislada y se ve que no responde. Ahí sí necesita hospitalización. ¿Hay diferencia entre lo que ocurre con el tema de los hombres y las mujeres? Porque como que para un hombre es más difícil admitir que hay riesgos emocionales, siempre existe el mito de que contiene mucho mejor que la mujer, y además todo este cuadro social de que tienes que ser fuerte, tienes que ser el sostén de la familia, tú no puedes enfermarte, tú no puedes deprimirte. Es decir, que como que hay sesgos de observación social que evitan que un hombre, digamos, pueda manifestarse emocionalmente. ¿Cómo se ve esto? Porque me imagino que en la clínica y en las atenciones que usted hace debe contrastar mucho esto, es decir, quienes van a la atención, hombres, mujeres, etcétera. Las estadísticas nos muestran, y lamentablemente en Bolivia no tenemos unas estadísticas fidedignas, porque los registros que se lleva y que monitorea el Ministerio de Salud no estipulan exactamente lo que pudiera ser tal cual un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, y que pueda ser detectado en el primer nivel, segundo nivel de atención de salud. Lo que sí podemos saber
es que la prevalencia de la depresión es en mujeres y la prevalencia del trastorno de ansiedad es en los hombres. Ah, bueno. ¿No? Entonces, pero como usted dice, difícilmente lo aceptan. Claro. Yo tengo pacientes varones que son llevados o por la esposa o por los hijos diciendo, pero así porque les han tenido que rogar, porque ven que el papá ya no puede más, es totalmente irritable, no se entiende, no está contento ni consigo mismo, o sea, está en un plan de rechazo, de hastío, de todo, y enojándose, pero hasta de lo que vuela una mosca, ¿no es cierto? Entonces, y son llevados a la consulta regañadientes y ahí recién tienen que aceptar y decir, sí, ahora me doy cuenta que estaba mal, cuando ya empiezan el tratamiento a regañadientes y se dan cuenta que sí. En el fondo sí necesitaban, pero está el mito que usted dice. Pero les toca, digamos, es más difícil emocionalmente destaparse, si se quiere, o uno reconocer y decir, bajar la guardia como para que la emoción fluya y realmente se pueda diagnosticar y pueda establecer un tratamiento, por ejemplo. Sí, a no ser que el trastorno depresivo, por ejemplo, en un hombre ya sea demasiado fuerte. No, esta mañana nomás veía la situación de un joven de 20 años que durante 3 años no ha salido de su cuarto y no quería ver absolutamente a nadie. Se le está dando medicación con la comida porque lamentablemente la madre y el padre no han podido estar a tiempo, no se han dado cuenta a tiempo de cómo avanzó este cuadro. Para que llegue a encerrarse y no salga ni siquiera a tomar un poquito de sol es grave, ¿no? Y tiene depresión, no tiene otra cosa, o sea, por varias características que hemos ido viendo. Entonces, pero cuesta mucho. ¿Cómo se salva esta persona? Y al entorno. ¿Cómo se salva esta persona? Pues tiene que verse de a poco. Ella he pedido la intervención de los padres, que están separados los papás, pero cómo van a poder hacer un equipo para apoyarle en la toma de sus medicamentos, ¿no? Y cómo tiene que él progresivamente retomar la confianza, ayudar a que suba la autoestima el muchacho y que pues pueda reentablar cierta comunicación con los el cuadro social familiar es determinante. Muy ¿Puede importante. provocar? Claro, porque generalmente cuando vemos familias disfuncionales donde ha primado la violencia de los padres, los niños han sido espectadores y las niñas de tremendas camorras, de violencia. Varios me dicen, pero no nos golpeaba a nosotros. Pero dice, pero nos asustábamos mucho, nos metíamos debajo de la cama cuando mis padres peleaban, mi papá venía borracho y era todo un escándalo. No mucho. Ahí es donde tenemos que ver que todos estos factores que le hablaba externos, ¿no es cierto?, dan lugar a que el niño o la niña crezcan y sean unas personas jóvenes o adultos con tremendos miedos e inseguridades en la vida, porque sienten que pues en cualquier momento de pequeñitos los sobresaltaban con violencia, después de grandes también empiezan a sentir esas inseguridades que les llevan. En el ciclo de la vida que una persona tiene, ¿cuándo se presenta la depresión? ¿Se manifiesta más en niños, en jóvenes? ¿En qué parte del ciclo de vida digamos, mayor patrón existe para hablar de depresión en cierta edad? ¿O la depresión se presenta en cualquier momento, en cualquier edad? ¿Cómo se establece aquello? Generalmente la depresión se ha ido haciendo más visible en la adolescencia, en la juventud o en la edad adulta. Se ha hecho visible. Pero vuelvo a repetir, tenemos pacientes que nos decían, desde niña yo tenía ganas de morir, no quería vivir. ¿Y cómo detectamos? Y de hecho no tenemos que negar la depresión en los niños y niñas. ¿Cómo se detecta? La depresión en niños y niñas, y aquí también es otra, alerta para los papás y mamás, cuando el niño es totalmente irritable, no quiere, y se pone agresivo, quiere golpear a todo el mundo, y sobre eso a veces viene la reta, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué golpeas a tu hermanita o a tu hermanito? Que no sé. Ojo mucho, la irritabilidad, tanto en niños como en adultos, tiene que ser motivo de alerta y de buscar ayuda lo antes posible, ayuda profesional lo antes posible. ¿Cómo ha incidido el hecho de que hoy en día tengamos celulares, redes sociales, tengamos como que otra vida dentro de las redes sociales,
y incluso esto nos pueda permitir a pasar de un cuadro de distracción a hacer ya algo compulsivo y no separarte del dispositivo, y en fin, una serie de elementos que traen las nuevas tecnologías. Ahora, ¿cuánta incidencia ha tenido? Ay, la tecnología con sus... es un arma de doble filo, ¿no? Así como nos lleva a tantos avances que tenemos ahora, la virtualidad. En la pandemia hemos salvado vidas a través de la telepsiquiatría, de la telemedicina en general, ¿no es cierto? Ha sido tan maravilloso todo eso, pero también se convierte en un medio al cual desde bebecitos tienen acceso. Si vemos, lamentablemente, teniendo a pequeños de 2 añitos apenas, pero que están con el celular, la niñera llamada celular, y es tan nefasto, tan negativo, porque a partir de eso pueden acceder, además que pareciera que ya vienen programados. Una persona adulta a veces tiene dificultades en manejar un celular Android o una laptop. En cambio, ellos ya saben cómo hacerlo desde bebecitos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ante esta situación tenemos que ver algo muy claro, Martín. Tenemos que ser muy atentos a lo que y a formar la conciencia crítica desde pequeños respecto a los diferentes accesos que se pueda tener a la virtualidad, ¿no? Porque si no, pueden tener acceso a situaciones de violencia. ¿No? ¿De qué decir de todo lo que supone son los agresores sexuales del ciberespacio, los ciberacosadores, que son delincuentes criminales terribles? Después tenemos otras cosas, esos esnovismos. Va como reguero de pólvora, por ejemplo, el tema del cutting, donde hacen apología del cutting al cortarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¡qué maravilla! Hablaba hace rato del suicidio. Habían habido páginas donde inducen al suicidio, o sea, que hacen una apología del suicidio como si fuera la gran salvación de la humanidad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y desde pequeños tenemos que ir educando, dosificando horarios, programas, espacios donde tiene la persona, y ser crítico desde pequeñito, decir, no, esto es violencia, no me gusta, no quiero esto. No. ¿Cómo la familia debe acompañar a una persona con depresión? ¿Cuál es el rol que debe asumir cada miembro de una familia para que, obviamente, teniendo el ideal de que sea funcional, una familia que está manejando un caso en el cual va a haber máximo apoyo, cómo debe manejar? Porque hemos hablado de la disfuncionalidad, que termina siendo muchas veces la provocación o generar el caos para la persona con depresión. ¿Cómo actúa la familia? Lo que señala es clave. No es una cuestión de la persona, como en cualquier otra especialidad, digamos, un problema cardíaco. Es el paciente y el profesional, ¿no es cierto? El médico. Nosotros como médicos psiquiatras tenemos o sí que buscar el concurso y trabajar en equipo con la familia, las personas allegadas. Hay personas que no tienen familia, pero personas allegadas, amistades. Yo he visto algunas personas que están viviendo solas, que se han venido de otra ciudad o de otro país a estudiar y han hecho una red de amigas o amigos bonita que les apoya y les acompaña. Entonces tiene que ser un trabajo mancomunado, y para eso, ¿no es cierto?, siempre nosotros también tendemos a dar las pautas. Primero, que entiendan de qué se trata, por qué la conducta de esa persona, y yo les digo algo muy claro y creo muy sencillo a los familiares. Cuando dice, ay, es que no quiere hacer nada, está todo el tiempo como si estuviera ausente, como si no le interesara nada, y le digo, es que esa persona, esa actuación no es de Tania, digamos, es de la depresión. O cuando la persona está irritable, igual le digo, o sea, esa persona no es René, es la depresión, o diré la ansiedad la que está actuando, ¿no es cierto? Entonces, hay que diferenciar el trastorno de lo que es la persona en esencia. Por eso nunca hablamos una persona depresiva, hablamos una persona con depresión. No es inherente a la esencia de su persona, sino está pasando un trastorno, como muchas otras. Pueden venirnos un diabetes o una hipertensión o una tifoidea, una hepatitis. Es lo mismo, y esto quiero recalcar.
se ha llenado de tantos mitos los trastornos mentales, que primero tienden a negarse, ¿no es cierto? Y acuden solo cuando se sienten súper mal, o la familia los ve que la cosa no va marchando y que está terrible, ya no trabajan, ya no estudian, ya no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando acuden. Entonces, tenemos que desmontar estos mitos y eso decirles, un trastorno mental es igual que cualquier otro trastorno del cuerpo, cualquier otro. No tenemos que avergonzarnos, no es síntoma, estar depresivo no es síntoma de debilidad, no es una cosa mágica de maldición que ha pasado, ¿qué he hecho para que mi hija tenga? No, para nada. Por favor, es un trastorno, como cualquier otro trastorno que nos puede venir a cualquiera de nosotros y no tenemos que esperar a último momento para buscar ayuda. Doctora, por lo menos un factor de riesgo, me parece que estamos empezando a normalizar cosas que no son tan normales, ¿no? Es decir, el hecho de decir estoy estresado o tengo ansiedad o hablar de tengo depresión de manera tan ligera cuando en verdad no sabemos exactamente qué tengo. Por eso creo que el tema de tener una salud mental o por lo menos impulsar una salud emocional en el que la gente pueda tener los suficientes elementos como para tomar la decisión de acudir a un profesional es central. Hoy en día hasta he visto mucha atención en médicos de psicología, en psicólogos, en médicos de psiquiatría también, que hay mucha demanda, sin embargo hay poco reconocimiento todavía del ciudadano de que está atravesando por un problema emocional o un tema de salud mental. Y ahí creo que la intervención en el factor de prevenir, de buscar que la gente acuda al profesional, es una tarea central en este momento, ¿no? Por eso estamos haciendo este diálogo. No, por eso yo felicito esta iniciativa, ¿no? Yo siempre, hasta hace meses era presidenta de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, ahora me sucede tanto de Cochabamba como a nivel nacional, ahora en el cargo de Cochabamba me sucede la doctora Dorita Zamora, una excelente profesional, pero igual sigo muy ligada a la sociedad y ahí siempre les insisto y les digo, los psiquiatras yo creo que tenemos que hacernos mea culpa cuando suceden muchas cosas y cuando llegan ya personas con una depresión muy profunda o trastornos, cuadros de ansiedad que no se pueden sacar fácilmente, es porque no llegamos, tenemos que salir a la palestra a decir, miren, a tiempo, ¿no es cierto?, podemos apoyar y la persona sale más rápidamente sin tener que abundarse en medicamentos o en hospitalizaciones, más rápidamente. Y ante todo, la persona accede a su derecho a que la salud mental no es otra cosa que el derecho a disfrutar de la vida. Eso es salud mental, ¿no? No podemos decir felicidad porque nadie sabe, pero que disfrutes de lo que haces, ¿no es cierto? Con los bemoles de días buenos, días malos, pero que realmente ames y sientas que estás vivo porque estás haciendo algo o estás con X personas disfrutando de su compañía, etc. Entonces, esa es salud mental y es un derecho. Y vuelvo a repetir, que no se tenga miedo, ¿no? A tiempo. Primero, los familiares que también niegan totalmente. Hay una negación, si hay personas que hasta con esquizofrenia, los familiares nos vienen a relatar, digo, pero eso es esquizofrenia, lo que tiene la persona. No, es que ha sido un trauma que de su infancia, que de no sé qué tan, no sé qué cuántos, se tratan de minimizar, no, está solamente traumatizado, ¿no? No es así, no está traumatizado. Ya les he dicho, hay varios factores que confluyen y pues ahí tenemos el hecho de que sea lo que sea, cuanto antes pueda haber un profesional en casos en los que ya está llamando la atención y vemos que la persona realmente se está sintiendo indispuesta y está indisponiendo a su entorno, entonces hay que buscar ayuda. Bueno, esperemos que podamos llegar con estas palabras, con esta conversación, de alguna manera sensibilizar a todos y que la gente que nos esté viendo tenga la posibilidad de digerir mejor esto, darse un tiempo para escuchar las palabras de los profesionales y de ahí en adelante puedan tomar decisiones o puedan alertarse o puedan pensar, me está pasando esto y debería acudir a tener una referencia sobre lo que me ocurre. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Elizabeth Patiño Durán, médico especializada en psiquiatría o médica especializada en psiquiatría, a quien le agradezco enormemente por habernos acompañado y comprometerla para que en una próxima oportunidad hablemos de temas puntuales que están vinculados con la salud mental y
principalmente con el beneficio de la población, que es a quien nos debemos como periodistas y como profesionales también. Doctora, muchas gracias, muy amable por haberme acompañado hoy. No, encantadísima, y felicidades a todo este equipo de jóvenes también que están aquí enfrascados en esto que es importante. Salud mental para todos, que no es otra cosa que disfrutar de la vida. Bueno, esperemos haber contribuido en la reflexión. Gracias por habernos acompañado. El Vigilante va a estar tocando este y otros temas, porque nos queda de aquí un camino larguísimo por recorrer sobre cosas que nos interesan mucho, que a veces parecen muy alejadas, pero que están ocurriendo en nuestro contexto más cercano, y existen personas que nos pueden ayudar a resolver esta clase de problemas, o por lo menos sacarnos las dudas de la cabeza, que es lo que a veces no nos permiten tomar decisiones. Gracias por habernos acompañado. Como siempre será. Hasta la próxima.